Hola, ¿cómo están muchachos? Muy buenos días. Una semana más, gracias a Dios, muchachos, esperando que las actividades que hayan realizado no les haya sido de dificultad. Y esta semana pues vamos a trabajar específicamente con su texto integrado, texto de noveno. Vamos a seguir con el tema América y el mundo, pero esta vez trabajaremos con la cultura americana, los incas, el legado de la conquista. La cultura americana, muchachos. La cultura americana, ¿de dónde proviene? ¿Es original nuestra o es un legado de herencias o es una mezcla de herencias culturales y diversos pueblos? Así se lo establece, muchachos, como una mezcla de herencias culturales de diversos pueblos. Recuerden que nosotros fuimos pueblos conquistados por los europeos. A nuestras tierras llegaron los europeos y estos se apoderaron de todo lo que nosotros teníamos acá. Hoy hablamos no de una conquista, hoy hablamos de una fusión cultural. Significa fusión de una unión de culturas. Y no solamente con los pueblos europeos, en este caso de España y Portugal, que es lo que nosotros más conocemos, sino también de otros pueblos como cercanos, como es el Lejano Oriente, el Cercano Oriente, y de otros pueblos que también hicieron su llegada hacia el continente americano. Entonces la cultura americana es una mezcla de herencias, es una mezcla de culturas de diversos pueblos. Algunos pueblos han logrado mantener la identidad de sus culturas, que todavía quedan vestigios de esta. De otras no quedan nada, solo leyendas escritas por los mismos conquistadores, muchachos. Cuando llegan los españoles, en este caso, a América Central, en parte de América del Caribe, América del Sur, muchachos, ellos imparten una nueva cultura, una nueva forma de vida. Cuando ellos llegan acá, no es que nuestros pueblos no tenían una administración, una forma de vida, no, sí existía, la teníamos, pero ellos vinieron con sus propias situaciones, nos impusieron una nueva raza, nos impusieron una nueva religión, impusieron una nueva lengua, entonces ellos dejan su legado a América en la conquista. ¿Está bien? Entonces, por eso es que cuando hablamos de la cultura americana, estamos hablando de una mezcla de herencias culturales de diversos pueblos. El Incario, la expansión del Incario, es la primera mixtura cultural cuando nosotros estamos hablando de mestizaje. Ingleses y franceses también se posicionaron en América del Norte y el Caribe. Llegaron también a nuestras tierras población negra, población africana con sus culturas. En el siglo XIX se da una nueva oleada de migrantes europeos que llegan a América y actualmente también tenemos, como les indicaba hace un ratito, personas del cercano y lejano oriente, que también han influenciado notablemente en la cultura nuestra. América actual, producto del intercambio cultural, sea pacífica o sea forzada, esta América actual, muchachos, tiene o ha hecho su propia cultura. ¿Producto de qué? De las diferentes mezclas y de las diferentes pueblos, de los diferentes pueblos, de las diferentes migraciones, hayan sido pacíficas y forzadas, pero ya hemos logrado nosotros tener nuestra cultura. Entonces vamos a ver un poquito más sobre eso. ¿Está bien? ¿Qué es el sincretismo cultural? Es el proceso de influencia entre culturas en el que se asimilan las características culturales más resaltantes de una y de otra. Miren ustedes, proceso de influencia entre culturas en el que se asimilan las características culturales más resaltantes de una y otra. Es decir, de una fusión de culturas o de un grupo de culturas se asimilan, se logran hacer nuestras algunas. ¿Sí? Entonces, en algunos pueblos, o de algunos pueblos como del Caribe, como los Arawak, los Taínos, no queda
más que recuerdos, como les indicaba hace un momento, solamente las crónicas, los escritos y las historias que nos han dejado los conquistadores sobre ellos. Sin embargo, muchachos, en las regiones como los Andes, Mesoamérica y Amazonía, la presencia de los indígenas sigue palpable. Pese a que ha habido una mezcla de culturas, sigue palpable la presencia de los indígenas. Andes, Mesoamérica y Amazonía. Sus lenguas, sus tradiciones y sus formas de vida han sido modificadas en muchos casos por el paso del tiempo. Aún persisten y la cultura mestiza está integrada en ella. Algunos elementos culturales de los habitantes originarios de América todavía perviven, todavía persisten. Aquí tenemos una imagen, muchachos, de esto que está aquí se llama cachana, ¿sí? Esto consiste en es un símbolo que utilizan las culturas andinas. Este símbolo puede ser impartido en forma de cruz, en forma esférica, en forma de círculo, pero lo importante es lo que significa. ¿Qué significa? El imperio inca, en esta figura geométrica, la usaba como un ordenador de conceptos matemáticos, religiosos, filosóficos, sociales. Ahora, lo que se llama la cruz andina sigue presente en los rituales ceremoniales. Cuando en los rituales ceremoniales se encuentra presente la cruz andina o llamado chacana, estos son rituales sumamente formales. Todavía persisten esto dentro de la cultura andina, en este caso de la cultura americana. Entonces, ¿qué tienen que ver estas costumbres o estas tradiciones en estos pueblos con nosotros? Mucho, muchachos, porque es el contacto o el nexo que tenemos entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el cosmos. Así lo ve nuestra cultura indígena, como un nexo entre el hombre y el cosmos, el hombre y la naturaleza, ¿sí? El chacana en quichua significa puente a lo alto, ¿sí? Está adornada, como ustedes ven aquí, esta chacana está adornada con granos, está adornada con pétalos de flores, con frutos, con piedras, con plantas medicinales, agua, entre otros. Este es el diseño de la llamada cruz andina. Las celebraciones no solamente son acompañadas con este elemento tan importante y formal para nuestras culturas andinas, nuestros hermanos indígenas, sino también están acompañadas del tambor, de la flauta, de la música, de la quipa, de todo lo que tiene relación con su identidad y con su cultura. No olvidemos, esta es la relación del hombre en armonía con la naturaleza y en armonía con el mundo espiritual. Vean ustedes y observen esta imagen en el colegio cuando hemos estado en clase, la hemos trabajado en el patio, pero cuando han sido las fechas sobre el Inti Raymi. Sobre esto también hay muchas fechas o festividades que tienen que ver con las fiestas del sol, como el Inti Raymi, el Pauca Raymi, el Coya Raymi y el Quilla Raymi. Todas están relacionadas con el sol, la siembra, con la germinación, con la cosecha. Es un agradecimiento que hace el pueblo andino hacia la madre tierra, hacia la madre naturaleza. Otra festividad, la madre llamada por ellos Pachamama, la madre tierra, que tiene que ver con la siembra, con la germinación, con la riqueza que ésta nos genera y nos entrega a los seres humanos. Entonces, hay otras festividades también, como la festividad de la chicha, donde también se hace este ritual de la chacana, en la festividad de la chicha. Otra festividad que se llama la Taita Carnaval, que es un carnaval de Cañar, ¿sí? Y en sí, otra serie, muchachos, de celebraciones que incluye justamente este elemento tan importante como es la cachana, que es un símbolo muy importante de la cultura andina, herencia, muchachos, de la cultura, de las culturas, inca, de la cultura inca y de nuestros ancestros. Desde la interculturalidad, vamos a referirnos nosotros, muchachos, a una, a una congregación
indígena, indígena que tenemos en nuestro país, un grupo étnico muy importante que hay en el Ecuador que se llama el Quitukara, que es la cultura Quitukara. Entonces los Quitucaras son una comunidad, miren ustedes aquí está una imagen donde nosotros encontramos muchas comunidades indígenas, recuerden que nuestro país es multiétnico, nuestro país es multiculturalidad, es pluricultural, muchachos. Entonces, esto del pueblo Quitukara es un ejemplo, muchachos, de la identidad y de que aún siguen presentes muchas costumbres andinas en la actualidad en nuestro país y en otros países de América. Los Quitucaras son una comunidad indígena que resistió la dominación inca en la época de la expansión hasta nuestros días. Son de nacionalidad quichua y está conformada por algunos grupos étnicos como los quitus, carapungos y los zambisas. Su idioma es el quichua y su segunda lengua es el español. Existen alrededor de 100.000 habitantes y se ubican en la sierra norte del Ecuador, en las zonas urbanas, rurales y periféricas de la provincia del Pichincha, de los cantones de Quito, Mejía y Rumiñahui. Su asentamiento ancestral es la ciudad de Quito, debido a que se encuentra al pie de la montaña sagrada del Pichincha. El pueblo Quitucara cuenta con un patrimonio cultural tangible de sus tierras. Estos sitios son muy conocidos y son conocidos como patrimonios arqueológicos. Son Catequilla, Rumicuchu, Coyasqui, Pampamarca, Quitoloma, Huanguilatúa, y Rumipamba, Florida, Tulupe, los bosques nativos en Pichincha y noroccidentales del Mindo. Hemos con esto anotado algunas de las características de esta cultura muy importante en nuestro país, que tiene que ver, muchachos, con la identidad de los pueblos, con costumbres que aún no se pierden. Entonces, aquí está, en este lado se ubica justamente esta cultura, este pueblo llamada Quitukara, muchachos. Civilizaciones de América: mayas, incas y aztecas. Estas son las tres civilizaciones que prácticamente sobrevivieron, muchachos, de una u otra manera y alcanzaron un nivel cultural sumamente alto y considerable y el nivel de civilización. A lo largo de la América, solo tres sociedades alcanzaron ese nivel. Son los mayas, los incas y los aztecas. En particular, hacemos mención a los pueblos aztecas, incas y mayas. De estos, los dos primeros, es decir, los mayas y los incas, alcanzaron el nivel posclásico, puesto que conformaron enormes imperios territoriales controlados por la autoridad central. Los mayas, muchachos, por el contrario, se organizaron en ciudades, estados autónomos las unas con los otros. Aquí encontramos un mapa donde se encuentra identificados los lugares donde habitaron los incas. Aportes de la cultura inca. Entre los aportes tenemos a la arquitectura, la economía, la agricultura, artesanías incas. ¿Está bien? En la arquitectura encontramos ruinas como el Machu Picchu. Obviamente, en su época no fueron ruinas, esto lo encontramos nosotros en nuestro país. Encontramos el Ollantaytambo, el Intihuatana, que es un reloj solar, y demás ruinas y ciudadelas, grandes moles de piedra perfectamente pulidas que ajustan entre sí sin ningún tipo de argamasa. En la economía, los incas organizaron su economía en base al control de diferentes zonas productivas. Implantaron un sistema comunal en el que todos se veían beneficiados, no existió la propiedad privada. Otro de los aportes de los incas es la agricultura, los cultivos en graderías y sistemas de andenes, la diversificación de cultivos de papa y maíz y mecanismos de regadío. La artesanía inca. El arte y la alfarería inca eran un producto de las conquistas de los incas. En Cusco, los incas reunieron la crema de los alfareros del imperio para descubrir sus secretos y expandir la producción. La presencia de dos grandes vertientes pueden descubrirse en la alfarería inca del Chimú con técnicas de mochica, reminiscencias
con piezas negras hechas por los alfareros de la costa norte del Chan Chan y el Lambayeque. Entonces, estas son las características o los aportes fundamentales de esta cultura a la sociedad. Al conquistar varias tribus más débiles, legado de otras, adquieren sus culturas teniendo en común con ellas la gran habilidad de culturas de albañilería. Nos estamos refiriendo a los incas, quienes se encargan, muchachos, de que se encargan de conquistar a otras tierras. Por eso es que sus territorios son muy vastos, de acuerdo a nosotros lo estamos observando en este mapa de América del Sur. ¿Sí? Lograron grandes avances en la astronomía, grandes avances en las matemáticas, la medicina, y también alcanzaron incluso algunas técnicas de operaciones quirúrgicas en esa época, aunque nosotros no lo creamos, chicos. Esto que ustedes ven aquí es un templo elíptico de Ingapirca, con alta jerarquía religiosa. Era el Templo del Sol, hoy conocidas como ruinas de Ingapirca. Se encuentran en nuestro país y son muy visitadas por turistas y estudiantes y por personas que quieren conocer un poquito más de la historia de los incas en América. Los incas impusieron en Ingapirca, como en todos los centros ceremoniales y administrativos, sus propias técnicas, ¿sí? Arquitectos estatales con mano de obra local garantizan la dirección y ejecución, siempre teniendo en cuenta la política teocrática estatal y la funcionalidad jerárquica de este lugar. Entonces, muchachos, estas ruinas todavía, si nosotros queremos, podemos visitarlas, llegar hasta allá y conocer un poquito más sobre esta maravillosa cultura de los incas. Aquí tenemos algunos mapas sobre el imperio inca, sobre los lugares donde se expandió, ¿sí? Hasta dónde llegó. Entonces aquí lo podemos nosotros observar. Observamos nosotros aquí también el llamado Machu Picchu, ¿sí? Y cuáles fueron sus límites y hasta dónde se extiende este gran imperio de los incas. La sociedad incaica estuvo compuesta por pueblo, nobleza y realeza. Obviamente la realeza era la élite, los que mantenían el poder, los que estaban formados por el inca, por la esposa, por los herederos, y era la realeza, ¿no? La parte principal dentro de la sociedad inca. Luego está en la nobleza de sangre, nobleza de privilegios, nobleza local, eran los familiares del inca, llamados orejones, agrupados en panacas, funcionarios, sacerdotes, jefes militares, ¿sí? Entre otros. El pueblo estaba compuesto por otro grupo. El pueblo eran los campesinos que trabajaban por el Estado, que tenían vínculos de reciprocidad. Los mitimaes eran enviados a colonizar otros pueblos y aunque mantenían lazos con los ayllus del origen, ¿no? Y los yanaconas, que servían por siempre al inca, las panacas o al Estado. Entonces, muchachos, la sociedad inca estaba identificada en 3 grupos específicos. La parte principal, jerárquica, la realeza. En medio se encontraba la nobleza y el pueblo, que era pues el que en sí servía y que estaba al servicio de ellos, de la sociedad inca más arriba de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar el día de hoy? Primero, chicos, van a escribir un párrafo en el que expliquen las razones por las que América es un continente tan diverso en cuanto a su cultura. Ya nosotros vemos que América no es genuino totalmente, que es la mezcla de muchas herencias culturales. Entonces, por ahí ustedes vayan analizando ese aspecto y con eso ustedes pueden contestar esta pregunta que está aquí, esta primera pregunta. Luego dice que reflexiones a qué se debe que en algunas zonas de América casi no exista presencia indígena. Entonces, también van a revisar un poquito más que todo el mapa de América y van a ver por qué y a qué se debe, ¿no? Vamos a reflexionar, vamos a analizar un poco por qué será esta situación.
Hemos dicho que la cultura americana es el resultado de diversas herencias culturales, es la parte de aquí arriba, procesos de mestizaje y migraciones. Aquí está la respuesta a la pregunta de acá arriba, miren ustedes. Eso significa que muchos de nosotros tenemos como ancestros a personas venidas de otros continentes en diversos momentos de la historia. Indaga el pasado de tu familia, entonces, y vas a determinar cuál es la diversidad cultural, de dónde vienes y cuál es tu árbol genealógico. Vas a hacer un pequeño árbol genealógico para saber de dónde vienes. Para esto tienes que entrevistar a tus abuelitos, a tus familiares y vas a completar ese árbol genealógico. No olvides colocar en ese árbol genealógico tu fotito. ¿Está bien? Escribe una lista de aportes de los incas en nuestra cultura. Ya revisamos acá, nosotros, esos aportes son los que están aquí. Hemos ido analizando uno a uno en forma muy breve. Si nosotros quisiéramos hablar de esta cultura, nos va a tardar mucho rato. Entonces, son aportes sumamente breves lo que se han anotado aquí. Chicos, el tiempo es muy corto, no podemos nosotros trabajar un poquito más amplio este tema. Hemos ido muy rápido, espero que lo que se ha dicho el día de hoy les haya servido, hagan las actividades con mucho entusiasmo, cualquier novedad, estoy en la línea, estoy en el chat, por favor me hacen las preguntas necesarias, yo les enviaré este material también por el WhatsApp y también les haré las capture a las diapositivas para que ustedes entiendan mucho mejor la clase. Muchísimas gracias, como siempre, un placer, muchachos, saludarlos, estar con ustedes y que Dios me los bendiga y me los cuide. Pasen bonito, mis niños. Chao.